Oye, Pero bueno, bien, bien. Ansiosa por ver cuánto tarea me vas a dar y cómo me vas a... bueno. A ver que vea. Vamos a ver antes que nada. Bueno, ay, vale. Vamos a empezar. Bueno, Bueno, siento el testamento que te he mandado, pero así ya me has conocido un poco porque soy intensa. no te preocupes. No te preocupes. Vale. Bueno, no, estaba viendo también aquí tu Instagram. Vale. Entonces, antes que nada, vale, toda la historia que me escribiste es impresionante, ¿vale? Entonces, lo que hace falta es, hay que resumir y hay que concretizar toda esa historia, ¿vale? Eh, en Espera realidad, que a través de las obras. Aquí lo importante son las obras, ¿vale? Y cómo las vamos a transmitir a los demás. Entonces, en el fondo, un artista es el fruto de la, ¿cómo decir? sus vivencias. Sí, pero lo vamos a Experiencia. transmitir a través de las obras, ¿vale? Ujú. Entonces, lo importante, ¿eh? O sea, un artista es el fruto de todas sus vivencias, pero al final lo que vamos a representar son las obras, bien en una exposición, bien en un portafolio, bien en un catálogo, en una galería online, en lo que sea. Entonces, esas obras tienen que ser, por un lado, el fruto de todas tus vivencias, pero por el otro es como si dijéramos un concentrado de lo que eres tú, de lo que quieres decir, de tu trayectoria, de tu vida, etcétera. Entonces, esas obras, hay de todas las que hacemos los artistas, pues hay siempre unas que son más intensas, más importantes, que reflejan mejor lo que queremos decir o la etapa que hemos pasado. Y esas obras tenemos que encontrarlas, saberlas, hacerlas nuestras, ¿vale? Y ponerlas en valor. Entonces, cómo los procesos a través de los cuales nosotros vamos creando esos procesos son un poco altibajos, ¿vale? Porque ahora me pasa esto, ahora me apetece hacer lo otro, utilizo esa técnica, este lienzo, etcétera. Pues entonces pasa el tiempo y al final nos encontramos con muchas obras, ¿vale? Cada una, sí, tú te acuerdas más o menos de lo que era, de dónde viene, para qué. Lo que hace falta es ver todas esas obras con otros ojos, con el ojo, que para eso estoy yo aquí, el ojo, ese filtro de lo que es estrictamente interesante desde el punto de vista plástico y que al mismo tiempo yo no te voy a decir esto sí, esto no. Lo vamos a comentar juntos porque digamos que tu visión, tu parte es extremadamente importante, evidentemente. ¿Vale? Pero de entre todas, ¿vale? Que para un artista unas tienen un valor, las otras tienen otro valor, porque nos dejamos llevar por las emociones y por los momentos que nos llevaron a hacerlas, puede que no sean los valores que nos hacen falta para tener esa imagen. Muchas veces coinciden, es muy fácil porque una obra que ha formado parte de ti de un momento importante, pues lo has volcado en esa obra y se ve, ¿vale? Pero otras veces no. Entonces simplemente todo esto es como una pequeña introducción para decir lo importante que es analizar las obras y encontrar esas, ese flagship, esas banderas tan importantes que te representan. ¿Vale? Entonces, ese es el primer punto. Ahora, ¿cómo se consigue? ¿Vale? Pues entonces, para conseguir esto, lo que vamos a hacer es eh, hacer como una especie de inventario, ¿vale? De todas las obras que tú consideres que son realmente importantes.
¿vale? En realidad la segunda parte, eso de que realmente son importantes, se podía quitar. Pero dependiendo si tienes muchas, pues puedes hacer una pequeña selección. Pero a mí me gustaría que tú las tuvieras en cuenta todas. Incluso dibujos, bocetos, en fin, todo lo que tengas. Ahora viene la pregunta, ¿tú cómo lo tienes? ¿Lo tienes Ya físico, te lo lo tienes diré. digital, lo tienes mal, lo tienes cerca o no lo tienes? Ahora viene Lo la pregunta. tengo, lo tengo, a ver. Tengo unas 12 impresiones. Y luego tengo en el trastero tengo mi cuadro de Berni, o sea, del suelo de las emociones, Ujú. y tengo dos más. Y a 120 kilómetros tengo los grandes formatos. Vale, porque tú, ¿de dónde eres? Bueno, la- Nacida en Chile, padres franceses, ah, bueno, vivida en España y vale, con vale. algunos periodos en Estados Unidos y en Grecia. Vale, vale, vale. No, porque como tienes un poco de acento francés, ya digo, a ver si... eh, pero bueno. Vale, entonces... ¿Cómo hago ese inventario de obra? Porque vale, una de las cosas que tengo clarísimo es que tengo un caos ya. por delante, ¿vale? Sí, Eh, eso es muy normal. Yo te lo voy a clarificar al máximo. Em, primero que nada, em, para realizar un análisis completo de tu obra, es una radiografía tuya, eso es muy difícil, ¿vale? No es fácil. Lo que es importante es, primero, que se entiendan dos conceptos fundamentales. Uno es que nosotros como artistas hacemos cuadros, esculturas, relieves, lo que sea, y son obras físicas. Es decir, sí. tienes tu cuadro, tus dibujos, tus acuarelas, tus bocetos en blogs, lo que sea, ¿vale? Y luego tenemos algo que es relativamente nuevo de estos últimos 30-35 años, que son los archivos digitales de esas obras. Son dos conceptos muy diferentes, pero que van unidos, es decir, ¿no? Que es la obra en sí, la obra física, y la fotografía de la obra, ¿vale? Que en realidad es el archivo digital de la obra. Entonces, hay que establecer cómo acceder a esos archivos digitales. Evidentemente, es haciendo fotografías digitales de tus obras. Con la aparición de los teléfonos con cámaras extraordinariamente potentes, se ha facilitado mucho la obtención de imágenes, pero al mismo tiempo también se ha banalizado y al final acabamos con el teléfono lleno de cosas y genera un trabajo extra el organizarlas. ¿Vale? Pero hay que tener muy claro que una cosa son los cuadros y otra cosa son los archivos digitales de los cuadros. Eso es evidente. Nosotros vamos a trabajar casi todo el tiempo con los archivos digitales. Ujú. Porque hoy, como Internet y el medio digital se ha convertido en la herramienta clave de organizar, de enseñar y de hacer llegar todo nuestro trabajo, pues evidentemente los archivos digitales son casi, no me gusta decirlo, pero casi más importante que las obras de verdad, las obras físicas, ¿vale? Entonces es una incongruencia un poco extraña, tal. Entonces, esa es la importancia de los archivos digitales. Esos archivos digitales tienen que estar las fotografías lo mejor hechas posible, no puedo decir más, ¿vale? Y luego sí que tienen que estar en un ordenador, tienen que estar organizadas, bien nombradas, para luego poderlas encontrar. ¿Vale? Esas son un poco las claves. ¿Vale? Eso es lo que yo necesito de clave, o sí, Vale. porque no me... Vale. Pues Y luego, entonces, y luego porque no he tenido ningún tipo de disciplina, o sea, ni siquiera en saber la edad de las obras, en qué año las he hecho, no sé qué, bueno, o sea, tengo un... eso entra en otro apartado, ¿vale? Que es un poco hacer un inventario más por fechas, quién la tiene, cuándo la vendí,
si la regalé, si esta se estropeó, esta no sé dónde está, ¿vale? Esos son temas personales. Lo que a nosotros ahora nos interesa más por el simple hecho de ser más eficaces, ¿vale? Es simplemente el aspecto estético, gráfico, compositivo, es decir, la obra a nivel pictórico artístico, ¿vale? Entonces nos vamos a centrar en los estilos, también a lo mejor en las técnicas, en los tamaños, pero sobre todo en los mensajes y las ideas que tú has querido transmitir. Y ahí entra una obra de 1985 y una obra del 2020, ¿vale? Porque lo que es importante cuando vamos a salir a un poco con más coherencia al mundo digital, lo que hace falta es que tu imagen esté clara, esté bien expuesta, ¿vale? Y que la gente comprenda tu mensaje. Y ahí, si la obra está bien catalogada por fecha, técnica, dimensiones, peso, ubicación, etcétera, no es relevante. Sin embargo, es muy importante saber, y ahí es la pregunta del millón, cuántas obras, o sea, cuántos archivos digitales tienes de tus obras. Esa es una pregunta. Sí, pero no la pillo. Vale. Espera. ¿Cuántos archivos digitales tengo de mis obras? Claro, es decir, ¿cuántas obras tienes tú que estén bien fotografiadas o que estén fotografiadas y las tengas en una carpeta o en el teléfono y tal? ¿Qué porcentaje de todas las obras que has creado, aunque sea así un poco tal, tú puedes decir, a ver, yo tengo el 80% lo tengo fotografiado o el 10% lo tengo fotografiado, etcétera? No, porque de hecho, si yo me voy al Instagram, ¿vale? Sin pensar en lo que tenía antes de empezar con él. Antes tenía el Tumblr, pero aquí me aparece que tengo 207 publicaciones, con lo cual vamos a decir que son 200 propuestas artísticas, y en el Tumblr pues tendré, yo qué sé, 40, 50, no sé. Vale. Pero, por ejemplo, fotografías de esculturas tienes... Porque aquí en Instagram solo hay una. Sí, al principio, vamos. O sea, me tengo que ir al Tumblr, pero tampoco esas sí que no me gustan y no son buenas. Estuve el otro día intentando sacar, a ver, me voy al Tumblr, porque al principio me dijeron, tienes que publicar en Tumblr. Bueno, pues nada, me voy a publicar en Tumblr. En Tumblr no pasó absolutamente nada, y entonces hasta que conseguí, a ver si aquí me dice cuántas tengo. No, aquí no me dice cuántas tengo. A ver, ¿cuántas publicaciones tengo? No. Publicaciones. No. Pues porque hay que las repetí del Twitter, o sea. ¿Cuál es tu nombre en Tumblr? Maitenas-prod. Maitena-prod. Maitenas, un S. Maitenas-prod. Vale, sí. Pues algunas son las mismas y otras son diferentes. Vale. Y las del principio. Mira, acabo de descubrir que Instagram tiene algo bueno. Es que te pone cuántas cosas has subido y aquí no. A ver. Sí, además está restringido, en Tumblr está restringido y tal. Pero bueno, con las que hay en Instagram es más que suficiente. Vale, entonces, aparte del tema de las fotografías digitales y demás, tienes esculturas, tienes cuadros
y tienes fotografía digital, digamos, ¿no? Sí. Vale, pues lo primero que tienes que hacer es definir eh, cuántos tipos de obras eres capaz de resumir como tipo de obra, es decir, cuadros, retratos, esculturas, dibujos, grabados, lo que tengas, ¿vale? Lo que sí que es importante es definir un poco qué es cada cosa. Parece tonto, pero no lo es, ¿vale? Una escultura, evidentemente, es una escultura y punto, no tiene más, más allá, ¿vale? Pero sí que es verdad que pueden haber esculturas que son pequeños bocetos, que se han quedado en escayola, o si tienes algún tipo de obra menor, de algún boceto pequeñito que hiciste, no hace falta que sean esas que son los torsos grandes en bronce, etcétera. Pero todo en realidad son esculturas. Si luego dentro de todo lo que son esculturas tienes diferentes tipos, ¿vale? Sí que estaría bien que generaras alguna subcarpeta para incluir ahí esas obras. Y cuando me refiero a tipos, no me refiero a si es de bronce o si es de barro o si es de escayola. Es sobre todo lo que tú consideras una obra, por ejemplo, una escultura terminada de lo que es un boceto o de lo que es una escultura que tú puedas clasificar la obra a nivel de concepto, ¿vale? Y entonces tú metes ahí, si tienes solo un tipo de escultura, pues las metes todas juntas, tampoco pasa nada, ¿vale? Luego, los cuadros, sí que estaría bien que fuesen, un cuadro es pues un cuadro de por lo menos, yo qué sé, 50 por 70, 100%, o sea, de un formato así que está hecho para luego exponerse, que está hecho sobre lienzo, sobre tablero, sobre tal, pero que tiene un cuerpo y un tamaño que se aleja de lo que es una acuarela en un formato A4 o A3 o de lo que es un trabajo en papel de tamaño medio. Entonces, ese concepto de cuadro como, a ver, esto lo podría enmarcar y llevarlo a una exposición importante, por ejemplo, ¿vale? Eso lo diferencias de lo que es otros bocetos, ¿vale? O pequeñas acuarelas que son apuntes y tal, ¿vale? Si tienes acuarelas, pues tú puedes poner, depende cómo tú las consideres. Si tú la consideras como un cuadro, bien, las puedes poner como cuadros. Si no, si tienes muchas, puedes ponerlo como acuarelas, puedes ponerlo como, no sé, tú tienes de todo Bueno, eso, ¿qué es lo que tienes? te puedo, o sea, te puedo decir, por ejemplo, o sea, en el... Hay, allí donde, en el... Perdona, me voy Sí, sí. al Tumblr, pero que poco fue no fecha aquí. O sea, es la bomba. Aquí no pone ni fecha ni nada. Ya, tiene poca información, por eso. Pero como he visto que al Ah, principio tenías una acuarela, ¿vale? claro, claro, pero entonces acuarelas tengo paisajes, japonismos y danza contemporánea. Es decir, que mis grandes cuadros empiezan por acuarelas que están, o sea, ¿Qué tamaño tienen las acuarelas? ¿Una 3, una 4? ¿Qué tamaño tiene? más pequeñas que A4. ¿Sí? Vale, Las que son A3 son de paisajes, pero las que son de danza son más pequeñas. vale. Una 5, la mitad de una 4, por ejemplo. Sí, por ejemplo, pero por ejemplo, esto de aquí, Ujú. ¿vale? Es un apunte de un japonismo, no sé si Vale. se ve algo Sí, o sí, no, algo se ve, sí, pero sí. mientras que si me voy luego más adelante, ahí es cuando entro con... Buah, claro, si es que está todo mezclado, está todo mezclado, Bien, está todo mezclado. pero eso no es relevante, de verdad. No te, Bueno, entonces, pero a lo que iba de alguna forma es que tengo acuarelas, ¿vale? Pero esas acuarelas vamos a decir que son como tres familias, vale, que son, uno sería paisajes, otro sería el tema de la danza y otro sería el tema del japonismo. Entonces,
yo hago, claro, esto sería una manera de clasificarlas. La otra me dice, sería por tamaño. No, no, por tamaño no. A ver, es por tipo de obra. Es decir, unos son las esculturas, otros Sí. son cuadros. Si cuadros, tú consideras, por ejemplo, tú en cuadros puedes poner una carpeta que ponga acuarelas y dibujos, ¿vale? Dibujos siempre que sea con pincel, por ejemplo, ¿vale? O pon solamente acuarelas, ¿vale? Y en otro Vale, pones cuadros, vale. lienzos, ¿vale? Entonces, tú en lienzos pones todo lo que está pintado en lienzo, en tabla, todo lo que no es una acuarela, vamos a decirlo, Ujú. ¿vale? Puede haber, pueden haber obras que están un poco fuera de contexto, vale, pero que sean un 5 o un 10%. Hay algunas que se salen, pero hay gente que tienes collage o tienes pinta sobre tela o cualquier cosa, vale, si ves que hay mucho o que hay un poquito más, pues entonces se genera una categoría, ¿vale? Pero tampoco se trata de hacer 25 categorías porque entonces se nos desdibuja todo el árbol, es demasiado grande. Hay que intentar concentrarlo, ¿vale? Ujú. Eso es importante. Entonces, tú tienes una carpeta de obras, luego tienes otra carpeta de cuadros y dentro de cuadros tienes lienzos y acuarelas. Dentro de acuarelas tienes paisajes, danza y japonismo. Y dentro de lienzos tienes algún tipo de clasificación. Bueno, volvemos a lo de siempre. Paisajes, árboles y danza y japonismos. Vale, pues perfecto, perfecto, perfecto. Cuanto más puedas simplificar, mejor. Ahora, la idea, la siguiente pregunta. Entre los lienzos y las acuarelas, hay mucha. ¿Cuántos lienzos crees que pueden haber de cada temática? Porque si tienes tres, los pones todos juntos. Si tienes 25, no. No, son pocos. No he producido mucho, en mi opinión, ¿eh? Pero claro, no sé. Vale. O sea, no. Entonces, las acuarelas tienes más, porque es más fácil, es más pequeño, es más rápido, ¿no? Depende, porque hay veces que me ponía a hacer lo de, o sea, las danzas. O sea, no sé, tendré 10 12 cuadros de danza. Tendré otros, me lo invento, ¿eh? Porque estoy en 10 Vale, 12 de paisajes. Y de japonismos tengo incluso menos porque no sé dónde están. vale. Pues entonces vamos a hacer una cosa. En la carpeta de cuadros, ¿vale? Tú cuando nombres, ahora te diré cómo se nombran, ¿vale? Cuando nombres los archivos, tú puedes poner CU de cuadro, ¿vale? Pones un guión bajo, ¿vale? Espera y te lo escribo. Tienes aquí un esto, ¿vale? Mira. Por ejemplo, cuadros serían así. Sería en minúsculas, cuadro, guión bajo, puedes poner eh, lienzo, ¿vale? Luego puedes poner paisaje y luego puedes poner esto, ¿vale? Míralo, ¿vale? Luego, Ujú. el siguiente sería cuadro, lienzo, eh, danza, danza 001, ¿vale? Y luego las acuarelas serían cuadro, acuarela, ¿vale? Paisaje 001. Si tú haces eso, Sí. y el siguiente sería cuadro, eh, acuarela, danza 001, ¿vale? Bueno, me ha faltado un cero, ¿vale? Serían tres ceros o dos ceros, ¿vale? Si tienes solamente hasta 999, con dos ceros es suficiente. Si tienes 99, con un cero es suficiente. ¿Vale? Si tienes más de no, hasta 90.000, 99.000, pues haría falta cuatro cifras. No hay. No hay tantos. Pues entonces, si tienes menos de 100 de cada obra, de cada tipo de obra,
pues entonces con un 0,1 es suficiente porque tendrías hasta 99. ¿Vale? Entonces, de esta manera, cuando tú pongas todas las imágenes, te va a agrupar y tú le digas al ordenador que que te clasifique la pantalla por orden alfabético, te va a poner todos los Q, lienzo, pi, 001, 002, 003, 004, todos juntos, ¿vale? Todos los Q, lienzo, danza, todas juntas. Y luego todas las acuarelas de paisaje, todas juntas. Todas las acuarelas de danza, todas juntas. Las de japonismo, puedes poner japo, tal, todas juntas, etcétera. Y de repente te va a organizar en la misma ventana todo. Si ves que es demasiado, porque hay demasiadas obras, podemos hacer una ventana, o sea, una carpeta de cuadros y otra carpeta de acuarelas. ¿Vale? Si ves que no son muchas, las puedes poner todas juntas. Ahí. También tengo que decirte que la clasificación nunca es cerrada. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué una clasificación de nuestras obras nunca está cerrada? Porque la clasificación de nuestras obras está en función de para qué la vamos a usar. Nosotros al principio, cuando no tienes ningún tipo de clasificación, generamos una clasificación más o menos estándar, ¿vale? Que nos va a servir para hacer el primer portafolio, presentarse en galerías online, etc. Sin embargo, vas a ver que a medida que vas a empezar a usar tus obras, tus archivos digitales de tus obras, cada vez más, es muy posible que la necesidad de uso de tus archivos digitales entre un poco en conflicto con esa primera organización estándar y tengas que modificarla. ¿Vale? Esa modificación vendrá si el trabajo de la modificación va a ser menor que cada vez estés ahí, esto no está aquí. Vas a buscarlo y tú piensas que está en un sitio, no, está en el otro. Y de repente. Entonces, es una clasificación que está un poco viva. ¿Vale? Estamos siempre clasificando, reorganizando un poco, porque el propio uso de cómo vas a usar tus propios archivos es lo que te va a mandar cómo los clasificas. Pero claro, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Como no lo tienes clasificado, no lo puedes usar, y como no lo puedes usar, no sabes cómo clasificarlo. ¿Vale? ¿Y nunca pones el año después? O sea, cuando llegas al CU lienzo país 001-19 o 82. Tú pregunta, ¿el año es relevante? ¿Para qué es relevante? Pues porque a lo mejor tengo un prejuicio equivocado, ¿vale? Pero la sensación que tengo es que siempre es cuestión de presentar lo último que has hecho y no lo que has hecho en el pasado. No. Es decir, podría haber obras que son relevantes, pero como son ya muy antiguas, pues no. No, en absoluto. Eso no es así. De hecho, aquí lo importante es que pueda haber una obra de hace 20 o 30 años que encaje perfectamente con una que has hecho hace poco. ¿Vale? Porque aquí nos basamos en los elementos intrínsecos de la obra, el mensaje, los elementos gráficos, conceptuales, y luego además sí, la técnica, el tamaño, el tal, eso es relevante, pero lo que has querido decir y cómo lo has querido decir es lo importante. Y si hay, por una circunstancia, una conexión entre una obra antigua y una obra más actual, pueden estar perfectamente juntas. ¿Vale? Lo que es muy, muy importante es que esta clasificación nos va a permitir jugar luego con las presentaciones. Son dos conceptos diferentes. Una cosa es clasificar para nuestro uso propio y otra cosa es cómo vamos a utilizar esas obras. ¿Me ves bien? No. Sí, yo sí. Vale, es que se me corta. Vale. Es que como está nublado, hoy va un poquito peor, pero bueno, no pasa nada. Entonces, lo importante es que esté clasificado para que a ti te dé la seguridad y la tranquilidad de que tienes esas obras ahí, que las puedes ver en conjunto, ¿vale?
Luego ya veremos cómo se va a usar la clasificación, se van a usar las obras de múltiples maneras. Si tú quieres montar un currículum o quieres hacer un portafolio a nivel histórico, pues entonces primero irán las de hace muchos años, luego las otras, hasta las actuales. Pero eso lo hacemos si buscamos ese tipo de, esa manera de enseñar las obras, ¿vale? En el caso de que lo que nos interese es contactar con una galería, pues te puedo asegurar que a la galería online le da igual que la obra tenga 30 años que tenga 6 meses. Lo que importa es la obra, es lo que va a ver el coleccionista. Entonces, que luego el dato de que esta obra está hecha en 1987 y tal y que cual, porque la hice cuando estaba en París, bueno, pues eso le puede dar un valor añadido porque es antigua, ¿vale? Pero lo que importa es que vean, pues fíjate, esta persona, este artista, pues lleva esta trayectoria, sigue haciendo, lo ha vuelto a coger, entonces es el mundo interior, ¿vale? Entonces luego utilizaremos, en función de los fines, cómo queramos presentar esas obras. Pero una cosa es las diferentes presentaciones, que pueden haber muchas, en realidad puede haber casi un tipo de presentación en función de lo que queramos hacer. No es lo mismo presentarse ante una institución para conseguir una exposición retrospectiva que a una galería online, que a material para tener una web, que en Instagram, etc. Cada una se presenta de una manera, pero por eso la clasificación tiene que estar lo más objetiva posible y con los menos datos, es que quiero decirlo bien, con los menos datos subjetivos posibles para poderla encontrar con facilidad. Por ejemplo, los títulos no son relevantes en la clasificación, porque a lo mejor muchas no tienen obra, muchas de las obras no tienen título y entonces le pones paisaje marino en Chile. Vale, pues si luego no te acuerdas cómo la has nombrado, no la vas a encontrar. Entonces, sin embargo, si es un cuadro, porque eso sí que lo sabes, es un cuadro o es una acuarela, pues en la carpeta de acuarelas, antes o después estará. ¿Vale? Si tú crees que la fecha es importante, si la pones después del 01, ¿vale? Te las clasificará por fechas. Es decir, el 01, primero va el 01, luego va el 02. Hay que ver también, depende del sistema operativo que tengas, lo clasifica de una forma o de otra. Puedes hacer pruebas, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo como lo tengo clasificado, en lugar de poner el año, para mí es más importante las etapas. Por ejemplo, yo tengo una etapa que es antes de entrar en Bellas Artes. Luego, la época que estaba en Bellas Artes. Luego estuve en París 7 años, pues las obras que están en París. Luego cuando me volví de París a Valencia. Luego hasta el cuadro que hice en la muralla china, que fue un antes y un después. Luego entonces, todo eso, yo lo que hago simplemente es que le añado antes de la última cifra, del 01, yo le añado un guión bajo y le pongo un 1, un 2, un 3, un 4 o un 5. ¿Vale? Y entonces, claro, entonces son etapas que engloban más o menos un conjunto de años o por zonas o por temas o porque estaba en este país o porque estaba de viaje o porque lo que sea. Y entonces más o menos todas esas obras te las agrupa. ¿Vale? ¿Esto por qué? Porque a lo mejor tú ahora no tienes acceso a una obra antigua, ¿vale? Y imagínate que ahora te pones y tienes una amiga en Chile que tiene un dibujo de cuando eras joven, ¿no? Y le hace una foto y te la manda, ¿vale? Pues, a ver, es una pena que estés ya en el número 37, porque ese sería el 38, ¿vale? Si no, tienes que poner el 01.1 para que esté cerca y ya la cosa se complica. Pero sin embargo, si tú de mi época antigua pones el 1, pues tienes el 01 hasta el 03, pues este sería el 04. Y luego en el guión 2 tienes cuando estaba ya de tal fecha, ¿sabes? Y son maneras de organizarse y de clasificar las obras que nos va a permitir luego poderlas usar. ¿Vale? Entonces,
Em, Esto es importante porque tienes, por un lado, los cuadros, que los hemos visto, tienes las esculturas, ¿vale? ¿Qué más tienes? ¿Tienes dibujos? Es que me acabas de recordar que hubo una época en que hacía dibujos a plumilla y que, como me has hablado de Chile, además, Claro. recuerdo que me dijeron, parece que, parece que eres, ¿cómo se llama esto? Que miras al futuro porque había hecho una chimenea torcida y entonces luego con el viento, etcétera, y entonces justo esta mañana recibí fotos de la casa que había pintado, dibujado, perdón. Entonces no los había contemplado estos dibujos de plumilla, pero tendré que echarle una pensada larga para saber dónde están. Vale. Entonces, si tienes dibujo es eso. Dibujo es dibujo a plumilla, carboncillo, lápiz grafito, etcétera, ¿no? Hay veces que dibujamos con pincel. Si un dibujo con pincel es, por ejemplo, con tinta china o con un solo tono, ¿vale? Como una aguada y tal, pues lo puedes clasificar como dibujo. Si le empiezas a poner ya muchas aguadas y algún tono y tal, pues entonces ya son como acuarela. Evidentemente pueden haber obras que pueden estar en dos sitios. Eso también ocurre. Sí. Y ahora lo metes en un sitio, pero luego resulta que quiere, bueno, pues entonces, sí, esto, pero era muy aguada, pues vas a buscarlo en acuarelas, ay no, aquí no está, lo puse en dibujo, bueno, pues pasa dibujos. Si pasa mucho y tienes pocas, pues al final lo cambias, pero basta que lo cambies, lo puse en dibujo, lo puse en acuarela, el cerebro ya no se acuerda y empiezas pim pam, pim pam. Pero bueno, la cuestión es que al final solo tienes dos sitios o así para encontrarlos y al final lo encuentras, ¿vale? Que es la finalidad es encontrar las obras que quieres. Por un lado, ¿vale? Toda la, toda la importancia de la clasificación es, primero, ver todas las obras en la pantalla para poderlas analizar. Y lo segundo más importante de la clasificación y del análisis de todas tus obras es poderlas encontrar, ¿vale? En función de para qué y cómo las quieres enseñar. Esas son las dos claves más importantes del análisis y la clasificación de tus obras. ¿Vale? Entonces, eh, aunque ahora tú no veas para qué las vas a utilizar, ya verás como enseguida sí, sí que las vamos a Claro, utilizar. porque yo hay un tema que es fotos para trabajar, ¿vale? Es decir, que Espera, espera, espera. eh, que no. Es que acabo de ver además una fotografía y yo tengo una bastante parecida. Bueno, ¿de qué? que tengo una foto. Acabo de ver una fotografía que tengo una bastante parecida. Pero bueno, no Pero me. mía. Sí, 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 tuya. Tengo aquí el Instagram abierto. Vale. Pero Ah, bueno, luego lo comento para no perderte. Estamos hablando de la carpeta de obras. ¿Vale? Carpeta de obras, esculturas, cuadros, dibujos. ¿Vale? sí, Luego falta la carpeta de fotografías. sí. ¿Vale? En la carpeta de fotografías son las fotografías terminadas que tú consideras obras terminadas. Es correcto. No, no, ahí estamos. Pero también tengo que clasificar las otras porque, o sea, Claro, claro. Las otras son fotografías que tú tienes para trabajar o fotografías que has hecho. ¿Vale? Entonces tú claro, tienes una entonces, carpeta de fotos. fotos obra y fotos de trabajo. Fotos Claro. obra y fotos de, o sea, de Dentro, cosas que dentro de veo. las obras, dentro de las obras tú tienes una carpeta, ¿vale? Que son fotografías. ¿Vale? Igual tienes cuadros, esculturas, dibujos y fotografías. ¿Vale? Y luego, fuera de la carpeta obras, tú tienes otra carpeta que se llama pon fotos. Y así las diferencias de fotografías. ¿Me oyes? Sí, ¿no? Vale. Sí, aquí puedo hacer dos clasificaciones, que son las obras, ¿cómo se llama esto? Manipuladas o cómo se llaman hoy en día. Sí, creaciones digitales o creaciones fotográficas, Creaciones sí. digitales es una, ¿vale? Y otras que son Fotos, fotos, fotografías hechas. Sí, sí. sí, y que se quedan en fotos, es decir, que trabaje un poco con ellas, Vale. pues es como si las estuviera,
a Sí, développer, pero no. sí, 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 sí. Entonces, volvemos a lo de antes. Obras, carpeta de obras, ¿vale? Cuadros, esculturas, dibujos y fotografías, ¿vale? Además, yo te aconsejo también que lo pongas todo en mayúsculas. Carpeta de obras en mayúsculas y cuadros, dibujos, fotografías y esculturas, todo en mayúsculas, ¿vale? Más, yo pondría primero, quizá porque yo también soy escultor, yo pondría primero las esculturas, carpeta de cuadros, carpeta de fotos, y si no, pues te las va a organizar por voz, por orden alfabético, te pondrá primero los dibujos, A, B, C. No, No, te pondrá primero primero los los cuadros, cuadros, luego luego los los dibujos, luego las esculturas y luego las dibujos, fotos. E, fotos. F, G, sí. ¿Vale? Pero bueno, entonces, dentro de fotografías, tú tienes fotografías. Qué bonito. Tienes fotografías que tú consideres obras. Sí, 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 eso me queda muy claro. O Vale. sea, pues, Fotografías que. pero me queda muy claro, pero Sí. con un apunte. Yo hay cuadros, o sea, obras fotográficas que las he trabajado tanto, o Sí, sea, sí, sí. investigando hasta que he encontrado lo que yo quería, que no tengo ni idea de cuáles eran los originales. ¿Tiene algún interés eso? Me imagino que lo tiene, No. pero es que A ver, eh, sí y no. A ver, en cuanto para la obra en sí, no tiene ningún valor, porque lo que estamos aquí buscando son clasificar las obras. ¿Vale? sí, ¿De dónde ha venido tu proceso y tal? Pues eso ya es un tema personal tuyo, ¿vale? A mí nos gusta saber de dónde viene, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es que si la obra es así, que le vamos a poner, por ejemplo, le vamos a poner aquí eh, fotografía. eh, porque yo, o sea, antes de publicar algo y de decidir que me gusta, pues lógicamente estoy trabajando o sea, o bien trabajo sobre la misma y una y otra vez, o bien cuando no estoy del todo convencido, hago una versión uno, una versión 2, una versión vale, 3, una versión sí, 4. sí, pero eso es normal, ¿vale? Entonces, tú imagínate, tú en fotos pondrías esto, ¿vale? A ver, FOT creación uno, y entonces ¿a Vale, qué y ahora, respondería esto? y ahora tú haces una carpeta que tenga lo siguiente. Fotos. Aquí te he puesto 999 y le puedes añadir otro cero, porque fotos vas a tener miles, seguro. Porque las fotos van mucho. ¿Vale? Y pones esto. Vale. Te he puesto ahí arriba, te he puesto Dale, JPG. dale al enter. Sí, sí. Ahí. Vale. Te he puesto JPG porque es el nombre del archivo. Puede ser JPG, puede ser TIFF, puede ser PSD, puede ser PNG, pero bueno, lo más normal es que sea un JPG, ¿vale? Y luego, lo de abajo, ¿vale? Es una carpeta que tiene el mismo nombre que la foto, pero le añades un punto todas, por ejemplo, ¿vale? O le puedes poner punto all en inglés, ¿vale? O lo que quieras, pero que siempre sea igual. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa carpeta, lo de arriba es una foto, lo de abajo es una carpeta, ¿vale? Y ahora te voy a compartir para que lo entiendas. Mira. ¿Vale? Mira. Vale. ¿Ves aquí la carpeta? Yo tengo aquí una carpeta obras, ¿vale? Y tengo, por ejemplo, esculturas. Y yo dentro de esculturas tengo fotografías de esculturas, ¿vale? Tengo retratos, fotografías de esculturas, pues son fotografías de esculturas, Ujú. que están recortadas con fondo blanco. Esto no lo hacía la IA, esto se hacía a mano todo, ¿vale? Son fotografías mías, ¿vale? Que yo las quiero utilizar en altísima resolución, son fotografías que yo he hecho, ¿vale? Estos son fotografías de escultura, esto es una base de datos, ¿vale? Pero luego tengo retratos en escultura,
¿vale? Muchos retratos en escultura, por ejemplo, pues el de la princesa Leonor, ¿vale? Entonces yo tengo la fotografía, que tienes aquí el nombre, ¿vale? Que lo tengo en inglés, Sculpture Portrait 027, ¿vale? Y luego tengo una carpeta al lado que pone todas, ¿vale? Y aquí tengo todas las fotografías que tienen relación, ¿vale? Fotografías y archivos que tienen relación a esa obra. Y puedes tener diferentes, a ver, yo tengo diferentes vistas, cuando estuvo expuesta en un museo nacional, la escultura, tengo diferentes vistas, pero también tengo cuando estaba en barro, etcétera, ¿vale? También tengo las fotografías de cuando estaba, de donde yo he sacado los dibujos, ¿sabes? ¿Vale? Entonces, y también tengo, por ejemplo, cuando yo hice un directo en TikTok y habían 13.000 espectadores, ¿vale? Hice una captura de pantalla y entonces esa información está junto con la obra, ¿vale? Entonces, ¿esto de qué sirve? Por ejemplo, las esculturas, ¿vale? Esculturas, mira, yo tengo aquí de cuando yo era jovencito, yo aquí tenía 13 años, hacía las fotos en la arena, y si te fijas, aquí pongo un 0, porque es la etapa previa porque a es tal. la etapa previa a todo, ¿vale? Entonces así las tengo más o menos clasificadas por fechas, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Pero espera que las haga un poco más pequeñas. Es que aquí hay muchísimas imágenes. Entonces, por ejemplo, así para Mira, que... esta, cuando veas una mía, se va a parecer a esta que es la 7302, que tengo una maternidad así, pero en madera. Sí, pues a ver, esta la tengo, Pero lo tengo pequeñito, ¿eh? Entonces, o sea, la tengo en 3 metros, esa escultura. ¿Vale? Pero ah, mira, por ejemplo, esta escultura, ¿vale? Esos son 4 sí, metros por 9, está en China, ¿vale? Entonces, esa es la 350, entonces al lado hay una carpeta, ¿vale? Que fíjate lo que tiene. O sea, aquí hay al final tuve que hacer una selección porque siempre me pedían las mismas, entonces iba buscándolas por todas partes y entonces pues una carpeta de selección, las obras, tal, con el equipo que lo estuvimos montando, la fundición, cuando se estaba haciendo, la selección. ¿Vale? Aquí tengo todas las fotografías de todos los... Esto, pero también tengo artículos, ¿vale? Artículos que salieron en China, los contratos con el gobierno, los proyectos con el arquitecto, ¿vale? Los proyectos míos, el discurso de la inauguración, donde todo. o sea, todo lo referente a esas obras, ¿vale? Los planos, por ejemplo, estos son los planos del arquitecto, ¿sabes? ¿Ves? Pues esto. Vale, porque eso me hace pensar que cuáles he presentado a concurso y cuáles no, carpeta. Bueno, entonces, Gráficos con todo dentro. claro, entonces lo que hace falta es que tú tengas la referencia, fíjate en las... Espera, que he dejado de presentar, pero... Espera. Vale, te lo vuelvo a presentar aquí. Vale. Vale. No, a ver. Vale. Entonces, cada obra, ¿vale? Cada obra tiene... Lo que es importante también es que cada obra tenga la foto que tú digas que es la foto por excelencia de esa obra. Esa obra siempre, como que la vas a enseñar siempre así, ¿vale? Esa escultura, evidentemente, tiene muchas vistas y tiene muchas diferentes puntos de vista, ¿vale?
Por ejemplo, imagínate, estas, pues aquí tienes esta vista, tienes luego esta, tienes esta, tienes esta, tienes esta. Pero Pero- yo siempre la enseño, ¿eh? Así. Yo siempre la enseño, tienes una imagen que es la que representa, digamos, por ejemplo, esta escultura es de hierro y mide 1,20 m. Yo siempre enseño esta, ¿vale? Aunque tengo muchas, por ejemplo, tengo esta que se expuso en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, muy bonita, ¿vale? Tengo estas, ¿vale? Pero yo sé dónde están, ¿vale? Entonces, Ok. tienes que elegir la imagen de referencia de cada obra, ¿vale? Ujú. Tanto en esculturas, ¿vale? Pero en los cuadros también. Porque en los cuadros, por ejemplo, a ver, cuadros, por ejemplo, retratos, ¿vale? Yo los tengo por retratos, por murales, por tal, ¿vale? Yo tengo, a ver, estos son muy antiguos, pero yo tengo esto es un retrato, que es un dibujo grande, ¿vale? De 1,20 m por 80, ¿vale? Y luego aquí hay un detalle, ¿vale? Este no es que los cuadros antiguos no tengo muchos, a ver, aquí hay detalles, ¿vale? Por ejemplo, de estos cuadros, es un cuadro al óleo también grande, de 1,95 por 1,30, ¿vale? En la carpeta que tengo detalles, Ujú. ¿vale? Detalles que están fotografiados como detalles, ¿vale? Porque esto eran Sí, 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 fotografías y sí. luego estaban escaneados, ¿vale? Pero en algún sitio, estos son, porque son antiguos, son detalles, pero en algún sitio tengo también, pues a lo mejor las fotos de la entrega en China. eh, a ver, estos son detalles, pues te quería enseñar. ¿Ves? Por ejemplo, esta, ¿vale? Esa foto, este es uno de los directores de la Universidad de Pekín, ¿vale? Que se le hizo este cuadro, se le entregó, y entonces yo tengo esa foto junto con la fotografía del Con cuadro, el, con el sí. detalle, con un detalle, etcétera, ¿vale? Y todas esas fotografías que se hacen referencia a esa obra, las tengo en la En la carpeta del carpeta. lado. Esta, por ejemplo, este cuadro, ¿vale? Esta es la hermana pequeña de Xi Jinping, el presidente de China, ¿vale? Ujú. Entonces, aquí pues tengo, pues igual, la tengo con ella, ¿vale? Y luego tengo detalles, tal, pam, pam, etcétera, ¿vale? Entonces, si yo tengo que hacer, que ayer estuve preparando un dossier sobre retratos y puse algún retrato, si necesito una fotografía referente a ese retrato para acompañar el proyecto para presentar ese dossier, pues yo me vengo a la carpeta de cuadros de retratos y al lado de esa carpeta tienen que estar todas las fotografías de referentes a eso. Porque la fotografía cuando estoy yo con esa persona, ¿vale? O la tomas en el momento y la clasificas, o ya no la puedes tener. No, yo no tengo nada, ¿vale? Eh, Correcto, eso es como cuando me has dicho el tema de o fotos de ti pintando, no sé qué. claro, Yo no ahí, sé yo dónde voy a encontrar eso. vale, pero a ver, eso se puede hacer. Yo tengo aquí en cuadros, tengo sobre todo en escultura, ¿vale? Tengo una carpeta que sí que pone work, ¿vale? Donde estoy yo trabajando, pues mira, desde cuando tenía 14 años, ¿vale? Bueno, ahí tenías un poquito más. Pues 14 15 tendría, porque eso es el ¿Solo? principio de los 80, eso es principio de los 80. Yo soy del 66, ¿vale? En la fundición, haciendo moldes, No, no, trabajando. sí, sí tengo claro de qué se trata, pero que casi tengo cero. O sea, simplemente. Bueno, pues sin embargo, sí que puedes hacer ahora una serie de fotografías, ya estás ahí pintando con un cuadro, eso ahora se puede montar si nos hacen falta, ¿vale? Ujú. Bueno, a lo que vamos. Eh, para hacer para no perdernos, ¿vale?
se nombran las obras con las técnicas, le añades una carpeta si tienes varias, ¿vale? Para las fotografías hay que tener cuidado, porque tú puedes tener, ahora tú piensas que una fotografía, y pues con esta y con esta he hecho esta, ¿vale? Y las pones juntas, pero si luego resulta que buscas una de esas fotografías y no te acuerdas cómo las has clasificado, no la vas a encontrar. Porque fotografías tenemos cientos y cientos y cientos de fotografías, o miles, yo tengo miles. Yo tengo aquí una carpeta de que pone fotos, mira, te lo vuelvo a presentar. Bueno, porque yo uno de los temas que tengo problemáticos es que tengo parte, las tengo en la nube de iCloud, otros en la nube de Drive y otros en un disco duro. Bueno, Vale. ahora veremos. Mira, yo aquí tengo fotografías, ¿vale? Aquí habrán como unas 10.000 fotos, ¿vale? Si no hay 15.000, o sea, es una exageración, ¿vale? Yo tengo fotografías antiguas, ¿vale? Y luego ya fotografías digitales a partir de los años 2000, etcétera, ¿no? Pero hay carpetas donde tengo, pues, muchísimas, miles y miles y miles de fotografías, ¿vale? Entonces yo esto es como si dijéramos mi stock de fotos, lo tengo clasificado por años, ¿vale? Y luego tengo en obras, a ver, porque esto lo utilizo poco, no, lo tengo, es que esto lo cambié hace poco. ¿Dónde lo puse? La RN, ¿qué querría decir? Pues que sí, R es Rodolfo Navarro, porque he clasificado Vale. obras de mi padre, he clasificado obras de otros artistas y al final me generaba. Ah, sí, lo tengo aquí. Luego yo tengo un banco de imágenes, ¿vale? Que es el número 10, ¿vale? Y en ese banco de imágenes es, digamos, las obras que yo considero, las fotografías que yo considero como obras, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, dentro de lo que es creation, ¿vale? Pues entonces yo tengo obras pues como esta, por ejemplo, ¿vale? O tengo obras pues como esta, ¿vale? En fin, a partir de ahí ya tengo obras como esta, ¿vale? Y entonces yo ese banco de imágenes lo tengo clasificado por arquitectura. Pero estamos hablando de que en ese banco de imágenes es donde tienes las obras, que no es un banco de imágenes de fotos en general, sino de fotografías que yo considero obra. Obras. Fotografías que yo considero obra, ¿vale? Correcto. Vale, vale. Entonces, como tenía tantas, las clasifiqué por temas, ¿vale? Simplemente. Entonces, cuando yo hago un retrato de fotografías, pues la clasifico como personas y sí que es verdad que algunas fotos las tengo como así, ¿vale? Pero como yo no me he dedicado a hacer retratos de fotografías, sino que los hago en pintura o en escultura, pues para mí la fotografía en retrato herramienta de trabajo. no es, para mí no es importante, ¿vale? Sin embargo, yo empecé haciendo muchos retratos. Ese retrato es de un compañero mío de la facultad, es de los años 80. Está hecho con una Hasselblad, yo tenía un estudio, etcétera, ¿no? Y hacía estas fotografías. Yo tenía un laboratorio, ¿vale? Y me revelaba los negativos, lo positivaba. Era un Kodachrome muy complicado y era toda una época, ¿no? Pero también pues me voy un viaje a la India, hice muchísimas fotografías, yo tenía 18 años y entonces pues tenía eso. Pero bueno, a partir de ahí yo no me he dedicado a vender fotografías de retratos, ¿vale?
más allá de esto, porque esta era mi abuela, era para la familia y tal. Entonces, para mí no es, aunque he hecho exposiciones y todo, pero no es relevante. Entonces, lo tengo aquí como dentro de People, ¿vale? Pues igual que tengo elementos de música. Aquí lo he hecho por porque esto me pidieron una colección de temas de música y entonces, pues sí, están muy retocadas, muy tal, ¿vale? Con muchos efectos y muchas cosas. Pero es un elemento gráfico que cuando sabemos utilizar Photoshop y tal, pues es fácil y, y yo no lo he considerado, tengo muchísimas, tengo muchísimas. Vale, entonces, eso es lo que quiero eh, que veas un poco, ¿no? Una cosa son las obras y otra cosa son los... Las fotografías como tal. claro, entonces, una cosa es el archivo fotográfico tuyo, que tienes que clasificarlo, ¿vale? Yo lo tengo por años, porque es lo más fácil, ¿vale? Dentro de cada año, cada carpeta, sí que le pongo la fecha del día, del mes y tal, y sí que le pongo un nombre de dónde es para acordarme, ¿vale? Y, y entonces ahí tienes lo que tú vuelcas de la cámara o lo que vuelcas del teléfono, las originales, ¿vale? Porque tú Esto puedes... me puede llevar, no meses, años, ¿no? eh, sí, Estoy claro. descontando. Sí, 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 claro. Y como te digo, nunca se acaba. Tú ahora lo haces de una manera, pero si dentro de un tiempo dices, ay, yo ahora que lo sé, ahora lo haría de esta forma, bueno, pues entonces tienes que valorar qué te cuesta más, si modificar todo lo anterior o adaptarte, porque ahora sabes que esto lo tienes así. También te puedes poner carpetas con notas, etcétera. Aquí de lo que se trata, las fotografías tenemos miles, eso es evidente, ¿vale? Vamos a centrarnos en las obras, ¿vale? Y en las fotografías que tú consideras obras. Sí, sí, Porque tengo clarísimo. eso lo tienes claro, ¿no? Es muy importante, ¿vale? Porque a nosotros, o sea, a mí lo que me interesa es dotarte de las herramientas para generar ese portafolio, esa imagen, ese conjunto de obras, donde ahí sí que va a dar un poco igual a lo mejor una fotografía, un cuadro, un dibujo o incluso una escultura. Si hay relación conceptual, es muy importante que veas que tu capacidad creativa va igual en una foto, en una escultura o en una acuarela. Porque en el fondo el proceso creativo ha sido ese. ¿Eso se entiende? A ver, te lo repito. No, se entiende perfectamente. Estoy pensando Ah, en mis árboles trabajados, manipulados en fotografía y mis árboles pintados. Al final acaban siendo retratos de árboles, pero la técnica es totalmente diferente. O sea, claro, lo que es muy importante es, nosotros estamos acostumbrados a trabajar por técnicas. Ahora hago fotos, ahora hago acuarelas, ahora retoco la fotografía, luego pinto, utilizo una fotografía retocada para pintar un cuadro, o la imprimo en un lienzo y luego la repinto, etcétera. Y como los procesos creativos son muy importantes porque dependemos del resultado de si lo hacemos en fotografía, si lo pintamos, si tenemos más conocimientos o no, etcétera, limitaciones técnicas de tamaño, mil cosas, pues tendemos a clasificarlo más por las técnicas o por las fechas. Por tal. Aquí de lo que se trata es de llevar toda esa información al plano conceptual, es decir, las ideas, los mensajes y lo que hemos querido decir. Y como es el mismo cerebro creativo el que lo ha hecho todo, va a haber una correlación muy importante entre esas obras. Y entonces se puede enseñar cuando decidamos, oye, tú tienes una colección que son los árboles de mi vida. Entonces puedes poner fotografías reales sin retocar, ¿vale? De un árbol maravilloso que a ti te ha influenciado, tal, lo puedes considerar obra o no, pero para ti es importante y puede estar al principio de esa parte descriptiva donde tú cuentas esa relación, ¿vale? Luego puede haber fotografías retocadas en Photoshop con un aspecto creativo al más alto nivel, pueden haber tus dibujos, tus acuarelas, tus cuadros, incluso bocetos de alguna escultura donde el árbol ha sido lo que te ha llamado para generarlo, pam, pam, pam. Y entonces ahí es donde
se entiende toda la creatividad de tu mundo interior. Por eso es tan importante que tú lo clasifiques por temas, pero luego, cuando vayamos a estructurar una imagen tuya como creadora en referencia de un tema importante, iremos cogiendo, como si pincharas con un palillo, pues ahora cojo este, porque nos sirve para un determinado dossier, portafolio, web, presentación online para una galería, para una institución, etc. Todo eso, si no lo tienes clasificado, por lo menos por obras, ¿vale? Es mucho más complicado. Evidentemente, tú me puedes decir, ay, ¿y por qué no cojo y clasifico todos los temas de árboles juntos y mezclo fotografías, acuarelas, cuadros, bocetos con el tema árbol y con el tema tal? Y la respuesta que yo te doy es, lo puedes hacer dependiendo cuántas tengas, porque lo más interesante es clasificarlo todo por los elementos más básicos y más sencillos. Porque si empezamos a meter elementos subjetivos, como por ejemplo, no, es que yo pienso que este árbol y este cuadro, esta fotografía de este árbol y este cuadro van juntos, pero a lo mejor dentro de 3 años necesitas esa foto y no sabes dónde la pusiste, porque ahora estás pensando en otra cosa. Está claro, sí. Se clasifica por un lado y luego se usa, toda esa clasificación se usa en función de lo que quieres encontrar. Pero una pregunta técnica. Luego, cuando tú haces una carpeta, copias y pegas la foto. A ver, tú tienes las fotos, ¿vale? Cuidado, que estamos mezclando ya temas. Vamos a decir que las fotos son las fotografías que tú haces con la cámara. Los archivos digitales de tus obras, unas son fotos, otras son reproducciones de cuadros, por ejemplo. ¿Vale? Hablemos bien porque si no nos liaremos. Entonces, tú ahora abres esa carpeta, la generas en un disco duro que te quepa, por lo menos que tengas ahí unos cuantos gigas de libres, o que tengas por lo menos un tera, ¿vale? Y entonces tú metes todas las fotos en esa carpeta, ¿vale? Y esa es tu carpeta de originales. Cuidado, ¿vale? Por eso te había dicho de ponerlo en mayúsculas, porque de manera inconsciente, al ponerlo en mayúsculas, son archivos que son grandes, ¿vale? Eso ahora vendremos sobre la calidad de los archivos. Entonces, cuando tengas esa carpeta, aparte de que los archivos los tengas en la nube, en iCloud, los tengas por todas partes, ¿vale? En esa carpeta, aparte del valor del archivo, ¿vale? Vas a tener el valor de la clasificación. Es decir, tu iCloud ya tiene las fotos, pero si tú pierdes la carpeta de donde ya lo estás clasificando, aparte de perder el archivo, que a lo mejor ya lo tienes en otro sitio, vas a perder el tiempo del trabajo de la clasificación. Con lo cual, la carpeta con la clasificación y el nombramiento de las fotos, cuando lo termines o lo tengas ya, que le has invertido bastantes horas, automáticamente hazte una copia de seguridad en otro disco duro o súbetelo a la nube, porque ahí tienes, aparte de los archivos, el tiempo que has invertido en organizarlos. Y eso sí que es un valor que si lo pierdes te va a dar un mal. Sí. Porque la informática tiene eso. Son ceros y unos que nadie sabe por qué. De repente, si no se abre esa carpeta, uno empieza con palpitaciones. Exacto. Sí. Y a mí eso ya me ha pasado. Además, yo llevo clasificando esto desde los años 90 y pico, ¿vale? Pues en un viaje que hice en París en mayo, ¿vale? Por tener un sistema de disco duro en RAID 1 que era una maravilla, porque tengo 2 discos duros de 16 teras en serie y tal, me llevé uno a París, tendría como 2000 o 3000 fotografías, había un tera de fotos, y cuando lo puse no se grabó y lo perdí todo. De hecho, me voy en noviembre
a París a volver a hacer las fotografías, entre otras cosas. Pero bueno, que esas cosas pasan, ¿vale? Lo pasas fatal, pero oye, vale, Pasan. pasa. Entonces, eh, la carpeta que tú generes, hazla en un sitio nuevo, ¿vale? Y cuando estés segura de que todo lo que tienes en la nube lo tienes ahí y lo tienes con copia, entonces lo de la nube lo puedes borrar y pones esta carpeta en la nube. De esa manera tendrás en la nube, en un disco duro, en otra nube, donde sea, todas las obras clasificadas como copia de seguridad. ¿Vale? Vale. Vale. ¿Dudas? No. Lo tienes claro, ¿no? No es duda, es el mundo, se me cae encima. Vale. Pero bueno, cuidado con Bueno, lo que son fotografías, ¿vale? Son muchísimas, ¿vale? Porque todos hacemos muchísimas fotos. Empieza por las obras, los cuadros, los dibujos, las esculturas, las acuarelas, ¿vale? Y entonces tú tienes que establecer el parámetro entre, primero, lo que sabes que hay pero no tienes, lo que sí que tienes, lo que tienes pero no, las fotos no están bien, las fotos buenas, mételo todo en la clasificación y luego ahí ya se decidirá qué archivos digitales tienes que volver a hacer, cuáles ya están bien hechos. Esa es una segunda parte del análisis de los propios archivos. ¿Vale? Pero tú Photoshop lo dominas, has trabajado con él. sí, pero no lo domino porque yo dejé de utilizar Photoshop en los años Bueno, hace 40 años. ya, Photoshop 2. Ahora van por el 12 o del 20 ya. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahora viene la parte de cuán importante son la calidad de las fotos. ¿Vale? Que es algo que he descuidado siempre. Pues eso es típico. Entonces, tú tienes que saber la primera referencia es cuánto pesa una foto. Mm. ¿Vale? Entonces, solamente por el hecho de cuánto pesa, ¿eh? Tú, por ejemplo, mira, te voy a compartir para que lo veas. Por lo general, las fotografías antiguas pues no tienen mucho peso, salvo que las tuvieras escaneadas en un escáner de tambor, etcétera. Entonces, yo no sé si lo ves aquí, pero debajo, bueno, yo trabajo con Mac, ¿vale? Entonces, Sí. debajo de las imágenes me pone el tamaño, ¿vale? Ujú. Entonces, 4000 por 4000, por ejemplo, píxeles, ¿no? Entonces, esta foto, si yo le doy aquí información, pesa 12 megas, ¿vale? 12 megas en un JPG quiere decir que si la abres directamente en Photoshop, va a tardar un poquito que no lo tenía abierto, será una imagen por lo menos sin, porque JPG comprime, es Sí. un formato de compresión, ¿vale? Entonces, cuando lo abres en Photoshop, pues será por lo menos de 30 o 40 megas, ¿vale? Porque yo esa foto la tengo impresa en 50 por 50 centímetros y, y entonces, pues, porque se hizo una serie y tiene que estar bien impresa, ¿vale? Tiene que tener calidad. Esa fotografía se hizo con esta cámara. La tengo aquí porque la saqué el otro día. Ahora no lo veo porque veo tu pantalla. Ah, es verdad. Una mamilla 6x7. Bueno, pues es esta foto, ¿ves? Es un cuadro al óleo que mide 12 por 12 centímetros. Pequeñito, Sí, ¿vale? pequeñito, pequeñito. Pequeñito, ¿vale? Porque forma parte de un libro que ahora te enseñaré, ¿vale? Forma parte de un libro. Pero que tengo que poner el enchufe. Me Ah, quedo sin batería. vale.
Entonces, Ya está. Ya está. vale. Entonces, mira, si tú le das a opción comando I, que es información en Photoshop, ¿vale? La fotografía sin comprimir pesa 63,8 megas, ¿vale? Eso quiere decir que esta fotografía se puede imprimir a 120 por 120 fácil, ¿vale? Porque para un catálogo te hacen falta 300 píxeles por pulgada, pero para un plotter te hacen falta 100. Pero bueno, eso es aparte, no vamos a entrar en eso ahora, ¿vale? Entonces, pues aquí tienes el esto, ¿vale? Entonces, eso es muy importante porque son fotografías, esto estaba hecho con una diapositiva, ¿vale? Y la diapositiva estaba luego escaneada en un escáner de tambor, que es lo que se hacía en la época, en los años 90, ¿vale? Y que curiosamente pues es de muchísima más calidad que una cámara digital, pero bueno, es otra época. Y si nos vamos a algo más reciente, a ver, lo tengo quizá en retratos. A ver, espera un segundo. En los retratos... A ver, también aquí te tengo que decir una cosa. El proceso de tener tus archivos digitales en alta calidad tampoco termina nunca, porque pueden haber fotografías, o sea, obras que ahora las tengas en baja resolución y de repente, si tienes acceso a la obra, pues entonces te puedes permitir ir a hacerle una buena fotografía con tu cámara digital o con tu móvil bueno, y entonces cambias o sea, no, perdón, cambias un archivo digital de tu obra que estaba en baja calidad, lo cambias a una de más calidad. Y la nomenclatura de la foto, la nomenclatura de tu archivo digital, la puedes chafar, decía, puedes utilizar la misma, es decir, puedes utilizar ese Q lienzo Pi 001 porque es la misma obra, solo que tu archivo digital lo estás aumentando, lo estás haciendo mejor, te tienes que quedar con el bueno, no con el malo, ¿vale? Pero si no tienes otra más que el malo, clasifica el malo, que es mejor, Vale. es mejor que nada. Sí. ¿Vale? Eso tiene sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo este cuadro, ¿vale? Sí. Que ese cuadro, mira lo que pesa, 728K. No llega ni a un mega, Sí. ¿vale? Eso es un retrato que le hice a una novia que tenía yo en París y se quedó el cuadro su padre, porque hubo un drama de por medio, y, y yo no tengo una foto mejor, ¿vale? Pero la tienes ahí. Pero por lo menos tengo esta, ¿vale? Por lo menos tengo esta, ¿vale? De otras obras las he ido mejorando, ¿vale? Esta también es una foto de la misma época, de los años 90, pero esto es una fotografía mucho mejor que ya tiene, esta fotografía 24 más. que será ya de 100 megas, si la abro será de 100 megas. ¿Por qué? Porque este cuadro lo tengo aquí. Y entonces ese cuadro ya lo hice hace poco yo tengo un iPhone 15 Pro Max, ya te hace fotos de más de 100 megas, te hace fotos de tal, ¿vale? Entonces, pues yo siempre he tenido la fotografía como siempre he tenido desde el principio. Yo empecé haciendo fotografías y entonces siempre he tenido fotografías de mucha calidad. Y como empecé a imprimir fotografías en los años 97, 98, la importancia de la calidad del archivo digital era muy importante. Y entonces, desde hace 30 años que estoy cuidando esos archivos digitales, ¿vale? Aparte de que muchas de las fotos antiguas sí que las tengo en negativos y en diapositivas de 6x6, 6x7. Entonces, si quisiera, pues o bien con un escáner o bien con un tal, hoy podrías, incluso con el teléfono, hoy se pueden fotografiar las diapositivas grandes y tener esas imágenes en alta.
en alta resolución, ¿vale? Pero de vez en cuando pues puede haber alguna imagen que no la tenga y que está en baja resolución, ¿vale? Entonces, bueno, eh, la historia también es que Paso 2. vale, la historia Paso también es que 38. la calidad de la imagen está también en el uso de la imagen. Cuidado, ¿vale? Si queremos imprimir en un lienzo una reproducción de un cuadro que has pintado o de una fotografía que has hecho dentro de lo que son creaciones y quieres hacer una exposición de fotografías y claro, pues tienes que hacerlas pues a lo mejor de 50 por 70. La fotografía tiene que tener mínimo 40, 50, 70 megas, ¿vale? Entonces, pero si es para subirla a Instagram o para una web, la foto con que tenga 500K es suficiente, porque en la pantalla se ve todo igual, ¿vale? Entonces, aquí viene un segundo problema, ¿vale? Espera, voy a dejar de compartir. Bueno, a ver. Vale, si se me ocurre algo ya lo vuelvo a... Un segundo problema es que tenemos la clasificación para los usos a nivel conceptual, ¿vale? Árboles, japoneses, paisajes, danza, etc. Pero luego, en función de la calidad, podremos hacer unas cosas u otras con esos archivos digitales, ¿vale? Porque, por ejemplo, tú imagínate que tú quieres ahora imprimir sobre lienzo, coges una acuarela pequeña y la imprimes en un lienzo de 70 por 50 y puedes repintarla con acrílicos, con óleos y tal, y hacer ahí un montón de cosas, pintarla físicamente. Si la obra no tiene suficiente, jolines, si el archivo digital no tiene suficiente calidad, tú no puedes imprimirlo en grande, ¿vale? Entonces, hay una solución, que yo también lo he hecho, y es que tú puedes coger ese archivo digital, si no tienes la obra, si tienes la obra, haces otra foto nueva con una cámara buena o con un buen teléfono y ya aumentas la calidad y ya puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Pero si no tienes la obra, ¿vale? Yo, por ejemplo, este cuadro de ese retrato de esta chica francesa, se llamaba Estefanía. Yo puedo coger ese cuadro, ¿vale? Imprimirlo en un formato A4, sobre acuarela, sobre lienzo. El lienzo se vería demasiado la textura, pero sobre un papel acuarela bueno, ¿vale? Y puedo coger y volverlo a pintar encima, dedicarle unas horas y pintarlo con acrílico, con óleo tal, y volverlo a pintar y entonces hacerle una buena fotografía, ¿vale? Y entonces tendrías una buena fotografía de un archivo, o sea, un buen archivo digital de una obra que no tenías porque la has vuelto a imprimir y la has vuelto a hacer. ¿Entiendes? Vale. Eso, por ejemplo, tengo aquí un ejemplo. Ahora te lo enseño. Tengo aquí un ejemplo y es que este cuadro... A ver. Este es de tu viaje a China, ¿no? Claro, este es el que fue socio mío del 2007. Este cuadro... A ver. Estas no tienen mucha calidad porque entonces hacía las fotografías con una cámara digital, eran de las primeras, porque esto es del 2007, eran de las primeras y no tenían mucha calidad, ¿vale? Pero, a ver, ¿qué tengo yo? Así, tengo uno en estos cuadros. Yo tengo una colección de obras que la he llamado New Classic Style, ¿vale? Y que son, por ejemplo, mira, esto es un dibujo de Leonardo, ¿vale? Que además estaba sacado por ti. O sea, esto inspiras en Leonardo, quieres decir. Claro, no, yo lo que hice fue, yo encontré un
un dibujo de Leonardo por internet, ¿vale? Sí. Que era de calidad, de poca calidad, porque son pequeñitos, Ajá. ¿vale? Entonces yo lo imprimí, lo mejoré un poquito en Photoshop y tal, pero lo imprimí 20 por 20 o Ajá. una cosa así, en un papel acuarela. Y luego pinté al óleo encima para sacarle luces y luego pues sí, lo hice mío con algunas formas geométricas y tal, pero la pincelada yo se la volví a dar para que al fotografiarla fuera nítido, Ajá. ¿vale? Entonces, y generé así toda una colección. Mira, por ejemplo, esto es un dibujo de Miguel Ángel, ¿vale? Este es un dibujo de Miguel Ángel, pero yo volví a dibujar encima, ¿vale? Puede que hayan algunas zonas, ves aquí, que se ve incluso lo del el puntito de la impresión, pero yo Sí. volvía a dibujar encima para darle nitidez. Y son obras enormes, fíjate, son de 76 de 76 tal. Esto en Photoshop, esto era enorme. ¿Vale? Verás. Mira, 136 megas. Ajá. ¿Vale? Sí. Hice un trabajo, ¿vale? Esto hice un trabajo, es que el otro día lo vi, en fin, ya no tiene mucha importancia, para una empresa que me pidió para hacer papeles pintados y esto iba impreso en 6 metros por 3 para hacer toda una pared. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que se necesitaban fotos de altísima calidad. Perdón, se necesitaban archivos digitales de altísima calidad. ¿Vale? Entonces, de 100 a 200 megas, mínimo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo imprimí en pequeño, lo pinté a la acuarela o al óleo y entonces lo volví a fotografiar con una cámara muy buena o directamente se escaneaban en un escáner bueno, se escaneaba la imagen. ¿Vale? Entonces me permitía el lujo de hacer pues esto. ¿Vale? Eso es un cuadro muy famoso de Musha, ¿vale? Sí. Que encima el cuadro es así, ese es el cuadro, ¿vale? Pero hacía falta que fuera cuadrado y entonces yo lo hice así, pero yo lo reterminé todo. No se recorta, sino que se recorta y se modifica, ¿vale? Este, por ejemplo, esto también, este es Bueno, pues no la... son tuyas. El... Claro, este lo volví a dibujar yo, ¿vale? Este la sibila de es un Está boceto, musculosa la civil. es que no sé cómo, la sibila vila, no sé cómo se llama, de Miguel Ángel, ¿vale? Y entonces yo lo volví, está ahí abajo, mira, está ahí abajo. Sibila Libia, esa, es la Sibila Libia. Bueno, pues entonces yo lo volví a dibujar, ¿vale? Eh, y algunos otros los volví a pintar. De hecho, mira, tengo la fotografía de Sí. esta, mira, De la habitación de Van Gogh. ¿vale? Pero yo lo volví a pintar, ¿ves? Sí. ¿Vale? Está impreso, ¿vale? Pero algunas pinceladas y algunas tal está vuelto a pintar encima. Entonces, fíjate, esto es del 2011. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la nitidez de la imagen la ganas porque lo vuelves a pintar. ¿Vale? Pues ya sí hice, pero un montón. ¿Vale? Un montón. Y muchos los tenía. De hecho, hay por ahí una carpeta de Photoshop donde están pintados. Por ejemplo, este. ¿Vale? Ujú. Es el centro de la Capilla Sixtina con un texto de Miguel Ángel, ¿vale? Pero esto está impreso en un lienzo. Además, este era grande, porque este tenía un acceso a una fotografía grande. Y entonces, por ejemplo, esto de aquí, esto está pintado. Ajá. Está montado en Photoshop, impreso, además en Y lo terminas de pintar. 70 por 50, ¿vale? Que se ve aquí un poco la trama de la impresión. Ok. ¿Ves que se ve la trama de la impresión? ¿Vale? Ajá. Pero luego lo que hago es que los pliegues,
las líneas, o bien con lápiz o con pincel o con veladuras y tal, se repinto encima y entonces se hace más nítido los contornos, los contrastes. Aquí se ve mejor. Míralo aquí. Sí, 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 sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que automáticamente sube de calidad muchísimo. ¿Vale? Bueno, me di que esto era muy chulo y esto, pues, este sí que los pinté enteros. ¿Vale? Este sí que los llegué a pintar casi todos. ¿Vale? Pero el original de esto era creo que era 25 por 25. ¿Vale? Y son fotografías de, mira, 152 megas. Con lo cual 152 megas se puede agrandar a cuánto. A 3 por 3 metros. Hoy en día, ¡puf! Hoy en día una barbaridad. Entonces, mira, en la última exposición se hizo este catálogo, ¿vale? Y en la última exposición, este cuadro que es de 2000, esto lo hice en el 2011, pues cuando hice este... A ver, ¿dónde estás? Hice una reinterpretación de unos dibujos de Miguel Ángel. ¿Lo ves o no? Yo sigo con el cuerpo de que has pintado entero. Vale, vale. Mira. ¿Ves? Sí, ahora sí. En este catálogo, que es el catálogo de la última exposición, pues entonces yo hice una interpretación de ese cuadro. ¿Vale? ¿Dónde hiciste la exposición? En un museo nacional aquí en Valencia. Luego te mando el enlace si quieres. Era un cuadro de 200 metros cuadrados que la gente podía entrar y pasear dentro. Ahora luego si quieres te lo mando. Y en los bocetos hay un apartado de bocetos del cuadro. ¿Ves? Que pone bocetos. ¿Vale? Sí. En los bocetos están las figuras de Miguel Ángel. Está la Sibila Livia y está también las figuras la figura original de la Capilla Sixtina y la transformación a nivel geométrico y tal que hice yo para esta exposición. Entonces, han pasado, hice una colección completa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que han pasado 14 años, ¿vale? Pero si yo necesito, como el estilo es el mismo, etcétera, tal, pues si me hace falta, se pone junto. ¿Vale? Aquí, en este, creo que no puse ni siquiera, igual sí que puse la fecha. En el pie pues pones 2011, 1990, vale, pero como elemento informativo de cuándo se hizo esa obra. Pero lo que importa es el concepto y que se entienda bien de dónde viene, etcétera. Por eso es tan importante que esté clasificado. Como esto es una serie que yo hice y tengo, solamente aquí hay 140 obras, ¿vale? Pues entonces, y es bastante diferente de lo que yo hago normalmente, pues entonces sí que lo puse en una carpeta que le llamé New Classic Style porque era un poco comercial, porque me lo pedían para reproducciones, para papel pintado, para impresiones digitales. Entonces era una línea un poquito donde hay poco mío, pues lo puse como una cosa separada, ¿vale? Pero lo importante es que cuando yo quiero buscar una imagen, yo quiero enseñarte una obra, que yo pueda porque al final como se usan las cosas es, yo hice una obra y te la quiero enseñar, o la quiero incluir en este catálogo, o en este dossier, o en este tal. Vale, entonces tú te acuerdas dónde la hiciste, pero tienes que buscarla. Y para eso tiene que estar bien clasificado. Porque entonces ahí es donde vas a tener
más herramientas para hacer más cosas. ¿Vale? A ver, dudas. Dudas porque si no... Claro, esto es una tarea ingente Mm, que de aquí a la semana que viene no está hecha ni a la de tres, con lo cual entiendo que lo principal es hacer esas carpetas de obras, aunque no estén todas, pero que tenga las primeras y las que considero que me gustan más porque las valoro por lo que sea más. O sea, que por ahí tengo que empezar y luego tengo que alimentar con todo lo otro que no valoro tanto, pero que he hecho y que es parte de mis realizaciones, claro, ¿no? exacto. Vale. Entonces, y entonces eso querría decir que nos veríamos cuándo, es decir, ¿para cuándo tendría que tener yo esto? No. A ver, aquí de lo que se trata es de que tú tienes, yo te estoy explicando las ideas, o sea, los parámetros generales del No te trabajo. ríes. Pero no es que estoy intentando que las palabras sean justas, ¿eh? Porque claro, llamamos a todo foto y una cosa es una foto, otra cosa es un archivo digital de una foto, otra cosa es una foto que hemos trabajado en ella, la consideramos obra, entonces al final foto nos liamos. Vale, entonces, estos son los parámetros generales que tú antes no sabías, ahora a lo mejor tampoco lo sabes del todo, pero ya empiezas a intuir hasta que no te pongas, no te van a empezar a surgir dudas, problemas o lo que sea, que me los puedes consultar y tal. Pero lo importante es que tú tengas una metodología, ¿vale? Si le dedicas muchas horas, vas a avanzar mucho. Si le dedicas pocas, tardará más en el tiempo. Aquí lo importante es, primero, que tú coloques las obras que consideras más clave tuyas ahí dentro, para que luego que podamos analizar esas obras para sacar de ahí los elementos de tu estilo personal, de tu discurso, etc. O sea que este trabajo, con todo lo ingente que es accesorio, ¿vale?, al trabajo posterior. Eso no quiere decir que lo tienes que hacer de una semana para otra. Esto cuesta mucho, ¿vale? Y como te decía antes, puedes que empieces de una manera y luego lo tengas que cambiar. Pero da igual, ¿vale? Lo importante es que tú vayas metiendo ahí, en esa carpeta, todas tus obras y que se puedan ver en una pantalla. Cuando tengas ya ahí las suficientes, aunque siempre te quedarán por allí las que no tienes, las que tal, los cuantos, ¿vale? Cuando ya tengas bastantes, dentro de una semana, dentro de dos, me puedes enviar por WeTransfer la carpeta y así yo también la tengo aquí. Y el próximo día vamos a seguir hablando de esto, pero ya no te explico yo qué es lo que tienes que hacer, vamos a ver lo que ya has hecho. Aunque hayan solamente 100 obras y tal, va más rápido de lo que parece, ¿vale? El problema es cuando no las tienes. Y tienes que refotografiarlas, buscarlas, desplazarte para hacer las fotos. Ese es el verdadero problema. Pero si las tienes cerca, o las tienes detrás, o las tienes tal, pues coges, pum, haces una foto. Ya otra fase es retocarlas, encuadrarlas, ajustarlas, que estén bien. Eso es otro trabajo. Primero Claro, recogemos lo que está desperdigado por el mundo. claro. Se recoge, se clasifica, ¿vale? Y luego ya verás la calidad, luego ya verás el reencuadre. Como has visto, las fotos mías están todas encuadradas. Yo le he dedicado muchísimas horas, ¿vale? Entonces, y claro, luego le metes tanto tiempo que tienes que tener copia de seguridad en un disco, incluso en dos. Y además discos separados, ¿vale? Con el consiguiente problema de que cuando las vas trabajando tienes que volver a conectar el disco para copiarlo, porque al final pueden pasar perfectamente 6 meses y si se te estropea el último disco, pues has perdido, no lo pierdes todo, pero has perdido mucho. Entonces las copias de seguridad te pueden llevar horas de meterlas, comprobar cómo lo nombraste, no equivocarte de carpeta. Pues puedes grabar la carpeta antigua en la carpeta nueva porque no te das cuenta. Puedes hasta manipular sin darte cuenta. Tiras una cosa y tiras la carpeta completa en lugar de tirar lo que no querías y borras una carpeta. Eso también pasa. Me ha pasado también. Te pasa de todo. Entonces, vas a perder datos, de lo que estás de perder lo menos posible, ¿sabes? Entonces, bueno, en función de...
Pero todo este trabajo está sobre todo hecho para encontrar los elementos y la organización de tu imagen como artista, como creadora. Estos son pasos previos, ¿vale? No te obsesiones, no te obceques de que esté todo, de que ahora eso es todo un mundo. No, 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 Sí, no, 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 es no, un no, no me mundo, pero oye, posesione poco porque a poco, ¿vale? Poco a poco y tal. Si tienes ayuda, si puedes delegar a alguien que te haga las fotos, a alguien que te ayude, no tienes a nadie. soy yo y mis circunstancias y como mucho con gente que me dificulta la tarea. O Ah, sea, no, no es a la inversa, es todo lo contrario. bueno, pues entonces, Gente o el perro, que da lo mismo. O sea, mi caso es ponerme palos en las ruedas. bueno. Bueno, pues entonces ves haciéndolo poco a poco, ¿vale? Me mandas por WhatsApp y si tienes alguna duda, me puedes enviar las fotos de, con el móvil, puedes hacer, oye, mira, tengo esta organización, tengo esto, tal, si tienes alguna duda, ¿vale? Y lo comentamos, ¿vale? Mira, te digo, estoy mirando el calendario, ¿vale? Sí. El 29 hasta el 2 estoy de viaje para el otro lado del charco, con lo cual tendría más o menos este fin de semana para ir avanzando algo. O sea que a lo mejor, no, es del 29 al 30. Sí, entonces a lo mejor podríamos hablar, no sé, el 24 El o el 24, 20, no sé. el 24 que es viernes, Sí, o el 20. el 20 lunes. El 20 lunes es, a ver, es el lunes que viene. Ah, pues sí, es el lunes que viene. No, pues el 27 mejor. El 27, el lunes 27, ¿vale? La ponemos como hoy a las 5, 5 y media. Vale, espera un segundo que abra el calendario. Entonces, lunes 27, 17:30. ¿Vale? En Torino. Y hasta las 19:30. Muy bien. ¿Vale? Guardar. Vale, dime un poco qué te ha parecido esta primera sesión. ¿Es lo que te esperabas? Espera, espera, un segundo. Ahora te llamo que todavía no he terminado. Espera que no. Horrible. A ver, soy consciente de que lo único a lo que me he dedicado con el tiempo que he tenido ha sido a hacer y no ni a organizar, ni a pensar, ni nada. Entonces, también es cierto que lo que el cuerpo me pide cuando me puedo liberar o para liberarme justamente es pues dedicarme a, yo qué sé, a una imagen y empezar a levitar con el tema, ¿no? Con lo cual, sé que lo tengo que hacer, sé que si no lo hago, y la parte que decías tú, de si tienes ayuda, no. Estamos hablando tú y yo porque justamente no tengo ayuda y yo me decía a mí misma, si no echo mano de alguien, aunque sea pagando, no voy a poder avanzar ni dar los pasos para organizarme y para avanzar como hay que hacer las cosas. Entonces, eres mi ayuda. Con lo cual, es necesario, o sea, es necesario si hay alguien que te dice que le emociona hacer ese trabajo, pues no lo sé. A ver, evidentemente, no todo lo que hacemos como artistas es, atractivo y tal. Incluso hay muchas veces que para hasta pintar un cuadro tiene un proceso de que es quitar el blanco, posar el dibujo, hasta que luego te lo pasas bien con esta tal, no sé pero cuántas. eso es diferente porque estás en acción. Sí, pero Mientras que aquí es estar delante de una pantalla, es diferente.
Vale, sí, sí que es verdad, pero luego, aparte del cuadro, muchas veces hay que limpiar el taller, hay que preparar el lienzo, hay que luego embalarlo, hay que guardarlo, hay que hacer la fotografía, clasificarlo, hay que hacer las fotos de los detalles, mandárselo a la galería, al cliente, los cuantos, luego envolverlo, enmarcarlo, transportarlo, o sea, claro, hay muchas fases logísticas de las obras que están asociadas a la vida normal de un artista. Sin embargo, la clasificación de los archivos digitales no parece No que se sea necesita porque es un tema interno. claro, pero sin embargo, hoy se funciona casi siempre con archivos digitales. Entre la creación y como mucho la venta, todos los demás procesos de enseñar, exponer en online, etcétera, enviar por mail, por Digitales. WhatsApp, tal, son archivos digitales. Si no los tienes bien organizados, de buena calidad y tal, o simplemente no se dan esos pasos, con lo cual estás perdiendo unas oportunidades enormes, o al final, pues, bueno, pues solamente te dedicas a crear y entonces se produce ese cisma, se produce esa distancia entre el trabajo del taller y pues, el reconocimiento externo. ¿Vale? Y Ya. entonces, esto es una primera etapa necesaria para conseguir otros objetivos. Soy totalmente consciente, soy totalmente consciente. O sea que sí, que además sí quiero hacerlo porque quiero encauzar esto. O sea que Vale, tengo que pasar y se hará. vale. No, lo que más difícil veo, porque lo que no soy capaz de describir es la parte conceptual. O sea, ya sé que parece que es un lugar común, ¿no? Algo como esto de pinto para no tener que hablar, pero claro, o sea, es que tienes que pasar por la etapa de, pues ahora lo que has pintado porque no querías hablar ni podías hablar, lo tienes que hablar. Y entonces esa me cuesta mucho. Sí, pero eso no te preocupes porque eso es menos problemático de lo que aparenta. Y te voy a decir por qué. Em, Porque cuando uno de los grandes beneficios escondidos o secretos de este análisis, de todo ese trabajo eh, que vas a hacer ahora y que da la sensación de que es ingrato porque es pantalla, ordenador, ratón, etcétera, uno de los grandes beneficios es que tú vas a poder ver de repente las obras más o menos organizadas, ¿vale? O bastante organizadas, Y que me va a en, generar una tranquilidad importante. en una pantalla, ¿vale? Cuantas más tengas, mejor. Y eso genera satisfacción porque ves el resultado, genera tranquilidad, genera seguridad. Dices, bueno, tú ya sabes todo lo que has hecho, pero cuando lo ves en la pantalla, nos olvidamos de que el ordenador ordena. ¿Vale? Sí. Entonces, cuando lo tienes todo ahí ordenado, de repente vas a ver las obras con otros ojos, con los ojos del análisis. Y, por un lado, va a multiplicar las posibilidades cara al exterior, porque vamos a poder enseñarlo, portafolio, galerías online, en fin, lo que estamos diciendo. Pero por el otro, a nivel interno, a nivel creativo, vamos a ver cómo las cosas están solapadas, esto va con esto, y se potencia la creatividad porque de repente, ay, este cuadro sí hace muchos años, pero es que me gustaría, y brrr, como que te viene, porque son tuyos, los has hecho tú, y te viene esas ganas de volver a trabajar en ellos y tal. Y cuando eso lo empiezas a sentir, vas a ver que no es un trabajo tan árido como se aparenta, sino que también tiene sus ventajas. Y vas a ver, lo vas a ver. O sea que ánimo y no y confía en mí porque ya verás como No, sí no, que no, confío. Porque además ya veo que eres una persona. sí, cuando tenemos que hablar de esto, cuando tenemos que hablar de esto, yo es que lo tengo muy claro, ¿vale? Sé la importancia que tiene porque yo sé que muchas de las cosas que he conseguido ha sido gracias a cómo las he presentado. Y las he presentado porque yo empecé haciendo fotografía, ¿vale? Cuando la fotografía no me dio suficientes herramientas creativas, pues entonces pasé a la escultura, pasé a la pintura
y se convirtió en la herramienta para representar las fotos. Y entonces era con negativo. Yo tengo aquí en un armario pues unos entre 5 o 6 mil negativos. Y muchos son de obras antiguas. Entonces, cuando sabes el valor que tiene porque lo puedes utilizar, pues de repente lo cuidas mucho, lo proteges, lo mejoras, lo vas mejorando, vas haciendo fotografías y vas mejorando, porque en un momento dado alguien te pregunta, bueno, ¿y cómo empezaste? Bueno, pues tienes fotografías en alta calidad de cuando yo tenía 13, 14 años en la playa. Dices, ¿cómo es posible? Pues es un tesoro, ¿sabes? Entonces, bueno, lo que es importante es empezar a recopilar todas esas imágenes para ir generando tu propio banco personal de imágenes. Y verás como vas a tener muchas más de las que imaginas. ¿Vale? Entonces, vuélcate también las imágenes del teléfono, te las vuelcas en una carpeta, las que son particulares tuyas te las pones aquí, las que son de los que sean, pero las que son de obras o tiene relación con algunas obras o con algunas fotografías creativas o con algo, automáticamente ya generas las carpetas y las pones en su sitio. Y te va a dar también mucha tranquilidad de saber que tienes esto, porque ahora en el teléfono hacemos así, tenemos 1000 imágenes, nos volvemos locos. Si midiéramos el tiempo que nos pasamos buscando las cosas y muchas veces no las encontramos, y el tiempo que vas a dedicarle a clasificarlo para encontrarlo con rapidez, seguramente es menor el tiempo de la clasificación. Pero como nos cuesta tanto, porque no es una cosa que parece, no es atractiva, no se hace. Pero eso somos humanos y hacemos esto en Bueno, muchas cosas. o sea, yo sé que me generará tranquilidad, porque efectivamente, o sea, a la hora de presentarme a un concurso directamente, como no sé dónde ya tengo las cosas, o sea, ya me cuesta presentarme, pero como además no sé dónde las tengo, pues, pues No todavía puedes, más. no puedes, simplemente no puedes. Entonces, cuando lo tengas todo, vas a ver cómo es una herramienta que está muy menospreciada o que muy desconocida por los artistas, ¿vale? Porque la creación, sí, claro, pero un artista no está creando 24 horas al día, aunque estés durmiendo 6, tú no estás creando 18 horas, ¿vale? Ni siquiera todos los días. Yo me he pasado semanas y meses, no he cogido ni un pincel, ni he cogido un lápiz, no he cogido nada. Y a lo mejor he estado haciendo esto, he estado arreglando el estudio, he estado construyendo una nave, he estado mil cosas que luego facilitan el acceso a que cuando quieres trabajar haces así, ¡boom! Y lo haces. ¿Vale? Y en escultura, tú lo sabes que has hecho escultura, hasta que disfrutas con la escultura, tienes que hacer la estructura, el modelado, el no sé qué, y luego el molde, el vaciado, el no sé qué, hasta que luego retocas la junta de no sé qué, y luego la pátina, y luego ves la escultura y dices, me cachis, si empecé hace 2 meses y no has parado, ¿sabes? Y ya no te digo las esculturas grandes, yo tengo que empezar por hacer una grúa, soldar una grúa, para poder levantar las piezas del molde, es una cruz. Pero hay que ver el final, a lo que quieres llegar, y entonces los pasos, unos son más atractivos, otros son más menos atractivos, vamos a decir, más antipáticos, pero vas a ver enseguida lo práctico que es. ¿Vale? Te doy la razón, pero Bueno, no, pero porque lo creo, o sea. y lo vas a ver, lo vas a ver muy pronto. Vale, pues yo te voy a pasar ahora una pequeña ficha con el resumen de lo que hemos hecho, ¿vale? Ajá. Yo he grabado la clase y voy a detener la grabación.